La Escuela de Reiki Joan Piquer patrocina Sapiens. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Hoy tenemos dos personas muy interesantes en el estudio de la radio. Porque vamos a hablar de predicciones en la nueva economía. ¿O aún creéis que las cosas se hacían como antes? Algo está pasando y tenemos que saber por qué hay personas de éxito y otras que, por más que lo intenten, no lo consiguen. Y saludamos a Carlos Rocha, un buen amigo empresario de esta nueva economía. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido a Sapiens, Carlos. Buenos días, Ferran. Gracias por este espacio, por este momento contigo y la audiencia. Y también saludamos a Leonardo Gamarra, que es consultor predictivo. Leonardo, bienvenido también. Muchas gracias. Encantado y un placer compartir contigo. Bueno, aquí somos personas que compartimos el conocimiento, que es lo que nos encanta. Sapiens se creó para ser los amigos del saber y compartir cositas del ámbito que sea. Y decía hace un momento que, ¿por qué hay personas que triunfan en la vida y otras que por más que lo intentan, entran en un bucle desacelerativo de intenciones, de economía? Y quizás tenemos que hablar con vosotros, que sois empresarios de éxito, hombres de esta nueva economía que, aunque cueste aceptarlo, ha cambiado todo o casi todo. Carlos, tenemos con nosotros una persona a nivel internacional muy importante y que agradezco de antemano tu participación y colaboración para que haya podido venir aquí en directo a nuestros estudios de la radio en el programa de Sapiens. Sí, Ferran, estamos muy contentos, emocionados y como tú bien decías, el compartir es tan importante. Yo hoy he tenido el gusto de traer conmigo a Leonardo para que Andorra lo conozca, para que a través tuyo, Andorra y el mundo, porque como bien dices, también tú tienes difusión internacional, puedan conocer a una persona que para mí es supremamente importante. Él es el protagonista hoy, por eso yo no me voy a tomar mucho tiempo, pero sí me gustaría decir, en lo personal, me ha ayudado muchísimo, es un hombre de confianza, transparente, cristalino, y por su especialidad, yo hace ya bastantes años que vengo confiando en él, asesorándome por él, siguiendo sus recomendaciones, sus estrategias para mejorar mi vida a nivel personal y empresarial. Él viene asesorando a través de su método, que es muy asertivo, muy preciso, él asesora a presidentes, personas del mundo del deporte, profesionales del deporte, de alto rendimiento, artistas, cantantes y demás. Toda persona que se dé la oportunidad y que esté receptivo precisamente a mejorar su vida. Por esta confianza que precisamente puedo hablar desde los resultados que en mí se han vivido, siguiendo esas recomendaciones de él, digo, oye, pues ya que estamos en Andorra, y lo he traído como un regalo, porque Andorra es un país maravilloso, mentes abiertas, personas receptivas que quieren mejorar su estilo de vida, digo, qué mejor que a través de Ferran también, y tu programa lo puedan conocer. Así es que por mi parte, los dejo con Leonardo y contigo, desde luego, para que él pueda dar, algunas perlas que son importantes para tener más confianza en un futuro próximo, inmediato, y a largo plazo también. Gracias, Ferran, por tú siempre abriéndonos las puertas en tu estudio. Me da la sensación que vamos a revivir un capítulo de la historia, amigos y amigas, que nos lleva a un lugar de la antigua Grecia, como es el Valle del Pleisto, en el monte el monte Pamaso. Y digo esto porque cuando hablamos de predicciones ya antiguamente y desde los tiempos, desde prácticamente del origen de los tiempos, ¿verdad, Leonardo? Todo el mundo ha querido saber qué tiene que hacer para hacerlo correctamente. Y Leonardo tiene aquí una fórmula que utiliza incluso, los algoritmos más complejos para, para saber qué hacer en la vida. ¿Cómo te surge esta vinculación profesional, empresarial, de ser consultor predictivo? Leonardo. Te comento, Ferran. En principio, más o menos como a los 14 años o algo así, yo viví una experiencia que fue la que forjó de alguna manera u otra esta carrera profesional que tengo. En mi núcleo familiar hubo un inconveniente muy duro
que hizo que la realidad económica que teníamos en casa pues cambiara de manera, podríamos decir, casi trágica. Y eso para mí fue un shock. Entonces yo pensaba y decía, si mi padre hubiese podido prever, si hubiese o si existiría la posibilidad de poder saber qué es lo que va a pasar más adelante, seguro que no nos hubiera pasado esto ni a mí ni a mi familia, cuando yo era todavía puber, ¿no? Con 14 años, casi adolescente. Y de allí yo comencé una investigación y una búsqueda insaciable por el hecho de querer saber si era posible o no era posible de poder prever el futuro. Y entonces me metí a investigar pues diferentes métodos, diferentes fórmulas, diferentes posibilidades. Estamos hablando de hace casi 30 años atrás, cuando todavía no teníamos el internet, cuando todavía no teníamos pues las posibilidades que tenemos ahora. Pero en esa búsqueda descubrí ya que, por ejemplo, Pitágoras utilizaba las matemáticas para poder prever acontecimientos. Después también entendí que, por ejemplo, existía un método que se llama el método biorrítmico, que se comenzó a utilizar, por ejemplo, en Alemania, en temas de salud, en las cuales, pues, por ejemplo, se podía aplicar. Pero Hipócrates, por ejemplo, también decía que las enfermedades tienen ciclos de 7 días que corresponden al circuito lunar cada 28 días y tal y cual. Entonces, todo eso para mí fueron dándome unas pistas, hasta que al final llegué a encontrar una persona que se dedicaba a hacer asesoramiento predictivo a personalidades muy importantes. Y pues ahí con él le pedí que por favor me enseñara, y entonces al final terminé siendo pues discípulo, ¿no? Él es una persona muy querida, a quien yo le digo mi maestro, y él me inculcó las primeras líneas y raíces del método predictivo. Después tuve que estudiar en la universidad otros métodos, como por ejemplo pues análisis de riesgos financieros, matemáticas predictivas, y hay otros métodos como por ejemplo pues los biorritmos, los ciclos personales. ¿Cómo es que esto se puede explicar? Todas las personas, todos los eventos y todas las situaciones cuando comienzan, cuando inician o cuando nacen, comienza la vida. Y la vida tiene ciclos, tiene etapas, tiene circunstancias. Y estas circunstancias, cuando tú puedes saber o puedes analizar matemáticamente cómo cada una de las personas tiene sus ciclos personales, e incluso las empresas, sus ciclos económicos, sus ciclos de prosperidad y sus ciclos de decadencia o de obstaculización o de bloqueo, pues a uno o a mí en este caso me permite pues poder prever acontecimientos en las diferentes áreas de una empresa. Y así ha sido como ya hace 25 años que me dedico a esto, y ahora pues tengo mi residencia en Madrid, y es un placer poder compartir aquí en este país de Andorra, que es realmente espectacular, con las personas que estoy conociendo y atendiendo también aquí. Qué maravilla, porque estaríamos entonces hablando, Leonardo, de lo que podría ser un método predictivo científico, basado con una serie de parámetros que dan una resultante para, pues supongo que mayoritariamente en estos tiempos convulsos de economía te vendrán empresarios, grandes, pequeños o grandes corporaciones, decir, oiga, antes de dar un paso necesito toda la fuente de información posible para pues una posible inversión o una reestructuración de personal, como están haciendo ahora Windows, Google, Twitter. Algo pasa, ¿no? Es que alguien les asesora para un determinado o determinada acción de inversión en recursos humanos, en economía, en expansión. Cuéntanos. Hay varias respuestas en tu pregunta. Punto número 1, podríamos considerar que el método predictivo como tal tiene 6 ítems. Y dentro de los ítems que tiene un método predictivo es que se tienen que valorar cosas que son objetivas reales que existen. Las matemáticas existen, punto número 1. Punto número 2, tiene que haber un proceso. Quiero decir que el método predictivo tiene que estar sujeto a un proceso. Y el proceso que yo ejecuto, pues es matemático. Punto número 3, tiene que ser medible y tiene que ser escalable. Quiero decir que tiene que ser estadístico y tiene que tener repeticiones, tiene que ser repetitivo, y en las repeticiones se puede o se debería tener la capacidad de medir. Cuando tú me preguntas si el método es científico, total y absolutamente científico, y además que la base que tiene mi método son las matemáticas, ¿no? Porque si no, no podríamos medir. Y los resultados pues de que yo tengo por boca de mis clientes son resultados muy, muy positivos y muy favorables, y además con una experiencia ya a día de hoy de 25 años.
Esto por un lado. Por otro lado, me comentas que si las grandes empresas tienen asesores predictivos. Mira, las predicciones siempre han podido hacerse, por eso que desde tiempos anteriores podríamos incluso decir, han habido grandes personalidades, como por ejemplo asesores de los faraones, que buscaban de alguna manera u otra la fórmula de poder prever. Yo podría decirte métodos que se conocen, como por ejemplo la cábala, por decirlo, que es un método realmente científico. Lo que pasa es que la gente no ha profundizado y solamente se ocupa de lo visible desde el punto de vista publicitario. Cuando tú me comentas si Apple, Google, las otras empresas, lógicamente, porque a día de hoy tenemos ya la inteligencia artificial, que es a nivel usuario. Pero los que investigamos y los que utilizamos la inteligencia artificial la venimos utilizando quizás hace 15 años atrás. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, las lavadoras, los congeladores, es de alguna manera u otra, son los dinosaurios de la inteligencia artificial. A día de hoy tenemos una inteligencia artificial que responde, que interactúa con la mente humana. Entonces los software, lógicamente, que se tienen que utilizar son software que analizan datos, analizan estadísticas, analizan en tiempo real posiciones, situaciones y que dan un resultado. Mira, te voy a explicar. Yo, por ejemplo, utilizo uno de los software que yo utilizo, es un software satelital, que a mí me permite, sabiendo o teniendo la fecha de nacimiento de una persona y su ubicación, la fecha de nacimiento, porque eso me permite a mí poder saber cuáles son sus ciclos biorrítmicos y cómo están y en qué momento están sus etapas matemáticas predictivas. ¿En qué momento están? Esto siempre tenemos que partir desde el punto de inicio, que sería el punto de nacimiento, tanto de una empresa como de un empresario, como de un político, una persona que se pueda o alguien que se pueda analizar. Y este software que yo te comento es un software de cartografía, que a mí me permite, fusionando desde el satélite, poder saber en la ubicación que se encuentra la empresa o en la ubicación que se encuentra el empresario, en la ubicación que se encuentra la personalidad político o empresario, poder saber cómo esos ciclos biorrítmicos están exponenciales, positivos, favorables, o están reprimidos. Además de eso, me permite poder separar diferentes áreas de la vida. Entonces, cuando yo aplico un acontecimiento sobre una área de la vida, el nivel de asertividad es bastante alto. Quiero decir que a día de hoy podemos analizar, por ejemplo, la identidad de una empresa, si es la correcta, o la personalidad de una persona, el carácter, pero también podríamos hacer un análisis dentro de las áreas de vida o de las áreas de la empresa y también de la persona del empresario, el área económica, el área comunicativa, el área formativa, el área de innovación, el área de la disrupción, el área de los recursos humanos, el área de las sociedades, de los colaboradores, de los comerciales, de los clientes. También se puede analizar, por ejemplo, el área de la expansión, hasta qué punto esas capacidades expansivas, vibracionales, personales de la empresa o del empresario están activadas o están reprimidas. Y Leonardo, una pregunta. ¿Hasta qué punto podría explicar algo que vamos viendo, ¿no? Sabemos que hay lugares locales que montes lo que se monte, no funcionan. Podríamos, al decir que hay la geolocalización, que hay puntos energéticos que son geopatógenos a nivel económico empresarial. Sí, podríamos decir que sí. Mira, te voy a poner un ejemplo. Es sabido ya de conocimiento público que, por ejemplo, los empresarios chinos, cuando salen de China, no van a cualquier lugar a invertir. Ellos van, lógicamente, tienen un método, que es un método chino ancestral, antiquísimo, que da resultados, y que ellos se disponen a diferentes ciudades, a diferentes países, a invertir sabiendo que tienen una predisposición positiva. Pero lo mismo te podría decir de los judíos. Los judíos, los que conocemos, el mundo empresarial y el mundo financiero próspero que tienen los judíos, saben también dónde se tienen que afincar, en qué ciudad, en qué país y qué sector invertir. Entonces, esto es sabido, y ya para no darte tanta explicación te pongo un ejemplo directamente, ¿no? Entonces, sí, dependiendo del lugar, dependiendo de la zona y dependiendo del sector
que tú vayas a invertir va a tener una repercusión. Y eso está directamente relacionado, por ejemplo, con los dones, con las virtudes, con las cualidades y con los potenciales que tiene una persona. Como dice ese dicho, ¿no? Si del cielo te caen limones, tendrás que aprender a hacer limonadas. Entonces yo siempre comento y enseño y asesoro a mis clientes en el sentido de potenciar sus cualidades, ¿no? Cuando yo digo potenciar sus cualidades, me refiero a que aprendan a fluir. Porque muchos de mis clientes cuando me buscan me dicen, Leo, esto es una lucha constante, todos los días estoy peleando, todos los días estoy luchando, todos los días estoy queriendo salir adelante. Entonces mi trabajo es justamente hacerlos felices, hacerlos exitosos y hacerlos fluir. Felicidad, la palabra felicidad viene etimológicamente de la palabra felix, que en la antigüedad en el latín se consideraba un árbol fértil, un árbol felix. Una persona feliz es una persona productiva. Entonces me pregunto yo, ¿en qué lugar y en qué momento y en qué área una persona es más productiva? ¿En lo que le nace y en lo que le hace feliz o en lo que le hace infeliz? Lógicamente que las personas y los empresarios somos felices en las cualidades que tenemos desarrolladas. Y por ejemplo, Leonardo, claro, estamos hablando de empresas de éxito o empresas que fracasan. Un matrimonio, una relación de parejas no deja de ser también una especie de empresa en otro formato. ¿Qué está sucediendo que hay tanto fracaso, tanta separación, tanto divorcio? ¿Hay alguna relación? ¿También haces predicciones en este campo? Sí, también hago predicciones en este campo porque, por ejemplo, tú lo has planteado bastante bien. Una relación de pareja es una sociedad conyugal y una sociedad empresarial es una sociedad económica. Para el caso es un símil, es similar. Entonces yo, por ejemplo, trabajo con mis clientes haciendo un análisis integral. Lógicamente, si es una sociedad, tengo que analizar a los dos implicados, que son los dos socios, y también tengo que analizar a la empresa. Y entonces hay sociedades, y en este sentido seguro que vas a recordar, hay uniones, ya sean conyugales, maritales o financieras, que cuando se juntan prosperan de una manera increíble. Y otras que cuando se juntan llegan a tener unos caos y unas desgracias incalculables. Entonces, si nosotros, y para los oyentes que te siguen y que nos están escuchando en este momento, hacemos una retrospectiva y vamos a ponernos, por ejemplo, a hacer una tabulación de 2 personas importantes que hayamos tenido en nuestra vida, con las cuales nosotros hayamos compartido de una manera estable, seria, ya sea en el campo sentimental, amoroso o financiero, empresarial. Vamos a rápidamente a darnos cuenta que hay diferencias entre las 2 personas. Uno aportaba algo y te debilitaba en algo, y la otra persona te aportaba en otra cosa total y absolutamente diferente y te debilitaba en otra cosa total y absolutamente diferente. Entonces, es allí cuando yo digo que mi método es total y absolutamente personalizado. Quiero decir, yo para analizar una empresa necesito unos datos específicos de la empresa. Yo para analizar un empresario y la vida del empresario y las áreas de la vida del empresario requiero unos datos específicos de la persona. Entonces, es allí donde este trabajo realmente pues es fabuloso. Yo siempre digo que no realizo un trabajo, yo digo que cumple una misión, porque realmente esa es mi misión. Mi misión es poder ayudar a las personas y a los empresarios a ser felices y a prosperar. Bueno, hemos podido comprobar de que Leonardo Gamarra hizo una predicción económica para España que casi, se salía de todas las probabilidades, ¿no? Que la hiciste sobre España y a los meses, y esto dio la vuelta a todo el mundo, España, a través de la ministra, viceministra y ministra de Economía, Nadia Calviño Santamaría, decía que, que Europa, los fondos europeos, daba una cantidad ingente de millones de euros a España. Y tú ya lo dijiste mucho antes, ¿es así? Normalmente las predicciones se pueden hacer una predicción es un evento que se comenta y se difunde con anterioridad. Yo normalmente a principios de año suelo hacer predicciones abiertas, que son públicas,
en diferentes canales, para que la gente pues tenga una visión clara y pueda decidir. Yo hice una predicción, bueno, he hecho realmente muchas predicciones para España y también para otros países. Cuando me lo requieren lo hago, porque es un análisis tácito, quiero decir que es un método predictivo científico que me permite poder, con unos datos del país, de la ciudad, de la empresa, de la persona. Entonces, las predicciones que yo he hecho, en este caso, por ponerte un ejemplo, ya que lo tocas para España, han sido muchas, desde, por ejemplo, en el mes de marzo del 2022, que fue una predicción que yo hice realmente en enero. Siempre a inicios de enero, los primeros días de enero, suelo hacer este tipo de predicciones abiertas. Y yo hice la predicción que para el mes de marzo, específicamente marzo, porque en esto también hay que tener en cuenta la capacidad de poder hacer predicciones cuando trabajo con empresas o con personas que son personalizadas, no son abiertas, son total y absolutamente confidenciales, con ese secretismo que lo requiere la situación, pero además mi método me permite poder hacer predicciones en el sentido de acontecimientos en el tiempo. Quiero decir, yo no doy un acontecimiento y dice, bueno, va a pasar esto. No, señor, va a pasar esto en tal área y en tal sector. Entonces, esa es una de las predicciones que sí se ha cumplido, como casi todas. Te voy a hacer una pregunta doble, que alguna de ellas puede causar hasta cierta polémica, pero la primera pregunta, y acordándome de la entrevista que hice a una persona que tú, antes de entrar en los estudios, comentábamos así de forma abierta, Deulofeu, que hizo las predicciones basadas en matemáticas sobre la independencia de Cataluña y dijo con fecha cuándo tendría la independencia. ¿Corroboras su cálculo de cumplirse? Mira, el método que practica Deulofeu es un método real, es un método considerable, que realmente el nombre y lo conozco, en algún momento lo he utilizado, se llama matemáticas de la historia. Y es total y absolutamente científico. La diferencia entre hacer una predicción hace 20 o 25 años atrás a día de hoy es la inteligencia artificial y el método algorítmico. Lógicamente, cuando tú tienes libros, tablas, que es como yo comencé a estudiar, con libros, con tablas y con calculadoras, hay desfases en el tiempo, pero a día de hoy la asertividad que nos da la inteligencia artificial y la asertividad que nos dan los algoritmos me permiten a mí tener una asertividad de casi un 95%, del 90% no baja. Pero me dicen a mí, grandes empresas que no tienen métodos predictivos, que cuando hacen ellos no digo predicción, digo previsión de gastos, de tiempo y de concretar, el margen de error es de 60%. Y entonces yo les pregunto y les digo, ¿cuáles son los métodos que estamos hablando de multinacionales, que yo tengo contacto con muchos de ellos, porque buscan mis servicios, y yo antes, lógicamente, de hacer una predicción tengo que tener un historial. Y cuando yo pregunto a muchos de multinacionales que he preguntado esto, me dicen que ellos el método que utilizan es pues ir al país, hacer un análisis financiero, hablar con catedráticos, con políticos, con ministros, con personas entendidas. Pero, digo yo, si la propia persona no tiene siquiera capacidad de gestionar sus propios sentimientos y emociones, sin apalancarse de un método matemático, científico, ¿creen acaso ustedes que va a tener la capacidad de poder prever situaciones? Imposible. Yo mismo como ser humano no lo podría si no tuviese un método que me sustenta, que es matemático, que me permite poder hacer que mis clientes tengan la claridad que tienen, la seguridad que tienen y poder tomar las decisiones que toman. Nos quedan solo 2 minutos de esta súper interesante entrevista. Repito la pregunta, que es interesante. ¿Se va a independizar Cataluña de España? Hablas del acontecimiento puntual. Mira. Después, y permíteme, Leonardo, después tengo una pregunta también muy importante de lo que está sucediendo en Europa. Perfecto. En el sentido de la independencia, hay en este momento un proceso de independencia con matices. Lo que hay que tener en cuenta que los tiempos anteriores no son iguales a los tiempos de ahora. Y entonces esto está sujeto a una interpretación. Yo podría decir que el 100% de la independencia a día de hoy es casi nulo. Pero, ojo, se acercó bastante con el método a considerar que hay matices en la independencia, con lo cual podríamos considerar que acertó en la predicción,
pero no tuvo en cuenta ciertos matices del tiempo. Y para finalizar esta interesante entrevista, ya que hablamos de predicciones, ¿cuándo? Y no sé si lo has estudiado, porque claro, esto hay que ponerse a realizar todo el proceso que dices tú, ¿no? ¿Cuándo se va a acabar la guerra que se está aconteciendo, está sacudiendo Ucrania y por ende Europa y por ende el resto del planeta? ¿Cuándo se va a acabar? Ese es un tema que lo tengo bastante visto porque ha sido una de las preguntas y requerimientos que me solicitan las grandes empresas que tienen importaciones y exportaciones. La guerra como tal, este 2023 va a llegar a sus niveles mínimos como guerra, pero no de conflicto. Son dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Una cosa es una guerra bélica y otra cosa es un conflicto político, social, económico. El conflicto político, social, económico entre Ucrania y Rusia va a continuar. ¿Cuánto? Pues larga data. Y aprovechando, ya que estamos en Andorra, también he tenido la delicadeza de poder hacer un análisis haciendo los datos y analizando los datos del país de Andorra. Cuéntanos cómo nos va a ir, ¿eh? Un país que llevamos 700 años que no hemos estado en ningún conflicto, que es tierra de acogida, de paz y de mucha energía. Cuéntanos. Y no solamente de mucha energía, sino que de una prosperidad cabalgante. Pero, por ejemplo, este año, quiero decir, el primer semestre va a ser una situación, o se va a dar en Andorra una situación de conflicto económico empresarial. ¿Por qué? Porque el tiempo y el ciclo de Andorra, en el sentido de lo que significa lo tradicional, lo obsoleto, lo antiguo y lo que no funciona, entra en conflicto con la modernidad, que es una de las etapas y de los ciclos que se acaba de activar en Andorra. Con lo cual, los empresarios y las empresarias, emprendedores y emprendedoras que no tengan orientación, claridad, recomendación, asesoramiento en aspectos de disrupción, orientación en las áreas de comunicación, turismo y modernidad, van a vivir una situación que va a ser muy incómoda. Nos tenemos que ir, qué interesante, estos temas me apasionan. Bueno, os voy a dar, amigos y amigas, una exclusiva. Leonardo Gabarra va a ser este año 2023 uno de los grandes ponentes que tendremos en el Congreso Sapiens número 14 años compartiendo con nuestros amigos colaboradores invitados de la radio para que los tengáis más cerca que nunca. Leonardo, muchísimas gracias. Un placer, y a todas las personas que quieran seguir teniendo información de mi trabajo, pueden encontrarme rápidamente en predictivo.es. Todas mis redes, mi web, toda la información está con el nombre de predictivo.es o Leonardo Gamarra. Igual, si quieren contactar directamente conmigo, pueden escribir o llamar al +34, código de España, 633-427-697. Muchas gracias. Y también dar las gracias a Carlos Rocha, que ya sabéis, Ferran es el director, el productor, el locutor, el realizador del programa, y hoy he aprovechado que tenemos este buen amigo de las dos partes para que nos haga una videofilmación y nos veáis un poco que somos algo más, vaya, que voces que hablan a través de ondas hercianas. Carlos Rocha también, muchas gracias. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, por encima de todo, que cada uno saque sus propias conclusiones. La Escuela de Reiki Joan Piquer ha patrocinado Sapiens.